Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por habernos salvado de ir al infierno. Por la sangre de Jesucristo, nosotros somos salvos. Cada vez que pensamos en esta verdad, te damos gracias. Danos de tu poder para que vivamos bien para ti. En Ecuador, tú levantaste tus iglesias. Ahora cada iglesia está creciendo bien por la palabra de Dios. Ayúdale a cada iglesia para que pueda predicar tu palabra correctamente. La semana pasada he predicado el Evangelio en Esmeraldas. En total, 15 personas han sido salvas por tu guía y tu ayuda. Ayúdales para que ellos puedan crecer dentro de tu iglesia. Hay algunos hermanos que están en dificultades. Dales de tu poder para que ellos, apoyándose solo en ti, puedan vencer todas esas dificultades. Desde ahora queremos aprender tu palabra. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Todo el tiempo de la comunión de hoy te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos Josué, capítulo 20. Durante 2 domingos hemos aprendido sobre ciudades de refugio. Hoy, última vez vamos a aprender ciudades de refugio. Usted puede recordar 6 ciudades de refugio. ¿Qué? Primero, Quito, Guayaquil. ¿Qué? Sedes, Siquem, Hebrón, Besel, Ramot y Golán. Muy bien. Quito no es ciudad de refugio, ya. Guayaquil tampoco. 자, Josué capítulo 20. 자, versículo 7 y 8. Josué capítulo 20. Versículo 7 y 8. ¿Encontraron? Sí. 자, despacio leamos juntos. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neptali, Siquem en el monte de Efraín, y Gilead Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado de Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. En total son 6 las ciudades de refugio. Los nombres de las ciudades de refugio son los siguientes. Primero, Sedes, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot, Golán. ¿Qué significaría ciudad de refugio? ¿Qué significa? ¿Qué indica? ¿A quién indica? ¿Qué? Sombra de Jesús, Jesucristo. La ciudad de refugio es la sombra de Jesucristo. ¿Sí? Podemos aprender las obras de Jesús y su significado por medio de los lugares y nombres de cada una de las ciudades de refugio. al occidente de Jordán, Sedes, Siquem, Hebrón. Al oriente de Jordán, Beser, Ramot y Golán. Cada nombre y lugar tiene su propio significado. Primero, Sedes, ¿qué significa? Santificación, santidad, santuario. ¿Sí? El significado de Sedes es santuario o santificación. Sedes indica a Jesús que es santo. De la misma manera, si el pecador está conectado con el Señor, que es santo, y está dentro del Señor, puede ser santificado. ¿Sí? Por eso nosotros también tenemos que huir, habitar dentro de Jesús, que es santo. Por eso nosotros somos santos. ¿Sí? Somos santos. Siquem, ¿qué significa? Espalda y hombro. Siquem indica a Jesús que llevó
el pecado del mundo en su espalda y hombro. ¿Sí? 자, entonces, Hebrón, ¿qué significa? Comunión. Muy bien. Hebrón indica a Jesús que quiere tener comunión con los que habitan en la ciudad de refugio. Si está dentro de la ciudad de refugio, tendrá comunión con el Señor. Entonces, Becer, ¿qué significa? Castillo y fortaleza. Becer indica a Jesús quién es nuestro castillo y nuestra fortaleza. Los que habitan en el Señor están seguros. No va a perder su salvación. ¿Sí? Están seguros. Ramot, ¿qué significa? Sí, elevación y alturas. Ramot, que es la ciudad de refugio, indica a Jesús que fue elevado en la cruz. Jesús fue elevado en la cruz para que todos los hombres pudieran creer. ¿Sí? Último, Golán. Sí, Golán indica a Jesús que nos dio gozo y felicidad por medio de la salvación. Así, toda la ciudad de refugio indica a Jesús. Seguro Jesús es nuestra ciudad de refugio. Entonces, desde ahora vamos a meditar sobre la lección espiritual escondida por medio de la ciudad de refugio. Números, busquemos. Números. Si hay más lección espiritual. Número 35, número capítulo 35, versículo 6. Números, Génesis, Éxodo, Levítico y números, número 35. Número 35, versículo 6. Números, en el libro de Números 35, versículo 6. Leamos juntos. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. En total, 48 ciudades, ¿sí? Eran de los levitas, ¿sí? Total, 6 ciudades de refugio también, además de estas, también 42 ciudades más. Total, 48 ciudades eran de los levitas, ¿sí? Entre ellas, solo 6 ciudades eran de refugio, para que el homicida se refugie allá. La ciudad de refugio eran de los levitas. Por eso, el sumo sacerdote tenía que encargarse de la ciudad de refugio. ¿Quién tenía que encargar la ciudad de refugio? Sumo sacerdote. ¿Por qué? 6 ciudades eran de los levitas. Entre levitas, ¿cuál es primero? Sumo sacerdote. Por eso, el sumo sacerdote tenía que encargarse de la ciudad de refugio. Entonces, ¿qué le parece? ¿A quién simboliza el sumo sacerdote, quien se encargó de la ciudad de refugio? ¿Qué le parece? ¿A quién simboliza? Sí, también Jesucristo. Simboliza a Jesús. Como el sumo sacerdote se encargó de la ciudad de refugio, asimismo, Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien se encarga de nuestra ciudad de refugio. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 1. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no somos sumo sacerdote, solo real sacerdocio, solo sacerdote. No somos sumo sacerdote. Sumo sacerdote solo Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 1.
Hebreos capítulo 3, versículo 1. Leamos juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Por eso, la ciudad de refugio es la sombra de Jesucristo. Como el sumo sacerdote se encargó en la ciudad de refugio, asimismo Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien se encarga de nuestra ciudad de refugio. Ahora puede entender. ¿Sí? Hebreo 4, 14 también. Capítulo 4, versículo 14. 4, 14. Leamos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ese Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. Jesús es el dueño de la ciudad de refugio. Dueño. ¿Sí? Por eso, la persona que huye a la ciudad de refugio, o sea, Jesucristo, estará salvo y seguro. ¿Por qué? Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, es el dueño de la ciudad de refugio. Por eso, en el Antiguo Testamento, 6 ciudades de refugio eran de los levitas. Por eso, sumo sacerdote tenía que encargar de la ciudad de refugio. Nuestra ciudad de refugio también. ¿Quién es dueño? Sí, Jesús, porque eres sumo sacerdote, por eso. Sí. Hebreo capítulo 9 también. Capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreo 9, capítulo 7. Leamos juntos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En la era del Antiguo Testamento, el día de la expiación, solo el sumo sacerdote podía entrar en la segunda parte, o sea, al lugar santísimo, para recibir el perdón de pecados, no sin sangre. ¿Sí? Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre y cumplió eterna redención. Eterna redención. Hebreo 9, capítulo 11 y 12. 11 y 12. 11 y 12. 11 y 12. Leamos juntos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, la ciudad de refugio que el sumo sacerdote encarga es la sombra de Jesucristo. Por eso, la persona que huye a la ciudad de refugio, o sea, Jesucristo, estará salvo y seguro eternamente. ¿Sí? Por eso, la ciudad de refugio es la sombra de Jesucristo. ¿Por qué? Primero podemos entender por medio del significado de cada lugar. ¿Sí? Sedes, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot, Golán. ¿Todavía no memorizaron? Otra vez. Primero,
Sedel, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot, Golán. Sedel, ¿qué significa? Santificación. Siquem, ¿qué significa? Hombro y espalda. Hebrón, ¿qué significa? Comunión. Beser, ¿qué significa? Castillo y fortaleza. También, Ramot, ¿qué significa? Elevación, alturas. Último, Golán, ¿qué significa? Gozo y felicidad. Todo indica a Jesús también. También, total 48 ciudades eran de los levitas. Entre 48, 6 ciudades se llama ciudad de refugio. Por eso estas ciudades también eran de los levitas. Entre los levitas, ¿quién es mayor? Sumo sacerdote. Por eso sumo sacerdote tenía que encargarse de la ciudad de refugio. En nuestro siglo, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién? La Biblia dice Jesucristo. Jesucristo. Por eso, la ciudad de refugio indica a Jesucristo. A Jesucristo. ¿Sí? Entonces, números, volvamos. Capítulo 35, versículo 11 y 12. Números 35, 11 y 12. Números 35, 11 y 12. Números 35, 11 y 2. Otra vez leamos juntos. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. La ciudad de refugio estaba preparada para el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, sin intención. ¿Sí? Entonces, ¿qué le parece? ¿A quién indicaría el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención? ¿Qué? ¿A quién indica? ¿A quién indica? ¿Qué? ¿Cómo? Nosotros. ¿Por qué sin intención? Desde nuestro nacimiento somos pecadores sin intención. ¿Sí o no? Adán ya pecó. ¿Sí o no? Nosotros somos descendientes de Adán. Por eso nosotros teníamos que recibir sangre de la naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros somos como homicidas, que teníamos que ir al infierno, pero sin intención. ¿Puede entender? Indica a nosotros que somos pecadores desde nuestro nacimiento sin intención. Por eso podemos huir dentro de la ciudad de refugio. Por eso Dios preparó para nosotros, se llama la salvación, o sea, la ciudad de refugio. Porque alguna persona me preguntó, pastor, yo tengo culpa. ¿Por qué? Desde mi nacimiento yo tenía la naturaleza pecaminosa, porque yo soy descendiente de Adán. ¿Qué pasa? Por eso Dios preparó para usted la manera de ser salvo. No se preocupe, ¿sí? Por eso todos los hombres pueden ser salvos. Solo tiene que oír y creer el evangelio de la salvación. Pero mucha gente quiere excusar. No quiero. ¿Qué pasa? Dios por eso preparó la salvación muy fácil. Oír y creer. Busquemos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí explicó sobre un hombre. ¿Quién es ese hombre?
Adán, es Adán. Por el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo. ¿Sí? Por el pecado vino la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos descendientes de Adán. Por el pecado de Adán, desde nuestro nacimiento, ya estábamos destinados a la muerte, sin intención. Sin intención. Puede memorizar Salmo 51, 5. Leamos juntos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros hemos sido formados en maldad, y en pecado fuimos concebidos por nuestra madre. Nacimos como pecadores sin intención, por eso somos semejantes al homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Desde nuestro nacimiento estábamos bajo condenación. En toda nuestra vida la condenación nos persigue como el vengador. ¿Sí? Por eso no es salvo, y entonces no quiere huir a la ciudad de refugio. Vengador va a matar. Entonces, ¿cuál es el vengador? Como ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Eso se llama vengador. Volvamos a Números 35, 11 y 12. Os señaléis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Como el vengador persigue al homicida, así la ley de Dios nos persigue para condenarnos. La paga del pecado es, hay que pagar. No, entonces yo voy a matar. Usted tiene que entrar en la segunda muerte, o sea, el infierno. Por eso tenemos que huir, habitar dentro de la ciudad de refugio, para evitar de vengador. Es muy importante. Por eso, vengador, ¿qué significa? La ley de Dios. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es, pero nosotros somos pecadores, ¿sí? Desde nuestro nacimiento cometieron mucho pecado hasta la muerte. No hay solución. Vengador seguro va a matar, ¿sí? Usted va a entrar en la segunda muerte. Se llama infierno. Por eso usted necesita la ciudad de refugio. Por eso Dios preparó. Se llama Jesucristo. Primera de Corintios, busquemos capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 56. 자, 15:56. Primera de Corintios 15:56. 15:56. Ya leamos juntos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sí, la ley es el poder de pecado. Por medio de la ley, los pecadores son condenados, son guiados a la muerte segunda. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la ley, la paga del pecado es muerte y nos persigue a nosotros como el vengador. ¿Sí? Si no huye y entra en la ciudad de refugio, al final va a entrar en la muerte segunda. Por eso, todos los pecadores necesitan a Jesús, que es la ciudad de refugio. ¿Sí? Para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación.
¿sí? No hay ninguna condenación. No hay más ofrenda por el pecado. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreo capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso, para los que están en Jesucristo, que es la ciudad de refugio, no hay ninguna condenación. ¿Sí? 자, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. 자, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. 자, leamos juntos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice, para los que están en Cristo Jesús, que es la ciudad de refugio, no hay ninguna condenación. Sí. Todo aquel que aborrece es homicida. Primera de Juan explicó. Por eso nosotros somos como seguro homicida, porque aborreció, ¿sí? Pero sin intención. ¿Por qué? Desde nuestro nacimiento teníamos naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero Biblia dice, para los que están en Cristo Jesús, que es la ciudad de refugio, no hay ninguna condenación. Para nosotros podemos evitar la condenación de la ley, que es nuestro vengador. Tenemos que entrar en Cristo Jesús, que es la ciudad de refugio. No hay otra manera. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús es nuestra ciudad de refugio. No hay otra ciudad. No hay otra manera. Pastor, yo quiero ir al cielo. Solo tiene que oír y creer el evangelio de la salvación. Tiene que entrar en Cristo Jesús, que es nuestra ciudad de refugio. 자, volvamos, números. 자, volvamos. 자, libro de Números, capítulo 35. ¿Sí? Ahora puede entender significado de vengador, significado de homicida. ¿Sí? Número 35, versículo 13 y 14. Números, es mejor marcar aquí, números 35, 13 y 14. Leamos juntos. De las ciudades pues quedaréis. Tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán. Y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Entre las 6 ciudades de refugio, 3 ciudades estaban a este lado de Jordán y 3 ciudades estaban en la tierra de Canaán. Es decir, Dios puso 6 ciudades de refugio de trecho en trecho para que el homicida pudiera llegar en un día. ¿Sí? De la misma manera, Dios nos envió a Jesucristo cerca de nosotros. ¿Sí? El que quiere obtener la vida eterna puede recibirla en poco tiempo. ¿Sí? Nuestra ciudad de refugio no está lejos de nosotros. Solo tiene que oír y creer en el Evangelio. Por ejemplo, hace 2 días, un hermano se llama Denis ha sido salvo. Antes no sabía nada sobre la Biblia. Solo escuchó por 5 días. 5 días. Pero él ahora puede ir al cielo. La salvación, ¿dónde está? Cerca de nosotros. Pero otra hermana andaba otra iglesia por 28 años. Pero no sabía la salvación. ¿Qué pasó? Él sabía mucho
versículo, puede cantar mucho canción himnario, pero no sabía nada, salvación, por 28 años. Pero él solo escuchó por 5 días. Ahora puede ir al cielo. ¿Qué le parece? Por eso tiene que encontrar guía. En el mundo sí hay muchos cristianos que es ciego. Yo soy cristiano. También iglesia es falsa. Esto es señales del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, pestilencia. También muchos profetas falsas se levantarán. Engañarán a muchos. Esto también señales del fin del siglo. Mucho, no poco. La iglesia, verdad, muy poco. ¿Sí? Engañarán a muchos cristianos. Por eso puede andar por mucho tiempo, por 28 años, 30 años, 10 años, 5 años, sin salvación. Aquí mayoría creo que andaba a otra iglesia, ¿sí o no? Pero sin salvación. ¿Sí? Por eso tiene que conocer, tiene que conectar a la iglesia, verdad, que tiene Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Sí, el Espíritu Santo de la promesa. Tiene que oír y creer el evangelio de la salvación. Él no se puede recibir el Espíritu Santo. Pero no es salvo, ¿qué significa? No tiene Espíritu Santo. ¿Sí? Una iglesia sí hay, un edificio, pero no son salvos, ¿qué significa? No tiene Espíritu Santo. No hay operación del Espíritu Santo. Por eso no hay fruto. No puede ser salvo. Hermana me preguntó, ¿por qué yo andaba por 28 años pero no soy salva? No había Espíritu Santo. Si hay pastor, hermano, ya mucho cristiano, pero no había Espíritu Santo. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso tiene que conectar a la iglesia que tiene Espíritu Santo. Yo soy salvo, usted también. Por eso aquí sí hay Espíritu Santo. Él solo por 5 días ha escuchado, pero ha sido salvo. ¿Por qué? Sí hay Espíritu Santo. Por eso, nuestra ciudad de refugio no está lejos de nosotros. Pero alguna persona es muy difícil encontrar. ¿Dónde está mi ciudad de refugio? Porque si hay muchos ciegos, guías ciegos, ¿sí? Pero usted muy suerte. Yo también. Por mi papá he sido salvo. Antes andaba a otra iglesia, pero no sabía nada sobre el evangelio. Pero por mi papá primero ha sido salvo. Mi papá antes de ser salvo era diácono. Trabajaba mucho. Diácono. Trabajaba mucho, pero sin salvación, no conocía nada. Creo que por 25 años, 30 años andaba a iglesia, pero no ha sido salvo. Pero por su familia ha sido salvo, me predicó, mi hermano mayor también, sí. Hace 2 días un hermano ha sido salvo. ¿Por quién? Por su hermano mayor. Sí, porque su hermano mayor hace 1 mes ha sido salvo. Después de ser salvo puede abrir sus ojos. Yo puedo ir al cielo, pero mi mamá, papá, mi hermano, otro hermano, ¿a dónde va? Todo va a ir al infierno. ¿Qué pasó? Entonces tengo que predicar, tengo que invitar. Usted también, si es salvo, puede abrir sus ojos. ¿Cuál es verdad? Pero todavía no puede distinguir la salvación, la iglesia. ¿Qué significa? Todavía está ciego. Todavía no puede distinguir bien la verdad. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo. Hay que chequear su salvación entonces. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es muy importante. Sí. Busquemos Deuteronomio. Capítulo 30, versículo 11. Por eso la manera de ser salvo muy fácil. Solo tiene que oír y creer. Solo necesita tiempo. Más o menos 8 horas. Ya.
En su vida solo necesita 8 horas para ser salvo. No necesita 28 años, solo necesita 8 horas. Pero en un día puede ser salvo. Aquí hermana Silvia por 2 días ha escuchado, ha sido salvo. Por 2, sábado y domingo. Muy fácil. Solo tiene que oír y creer. 자, Deuteronomio capítulo 30. 자, versículo 11. 자, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. 자, nuestra ciudad de refugio no está lejos de nosotros. 자, solo tiene que oír y creer el evangelio. 자, Deuteronomio 30, 11. Leamos juntos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La Biblia dice, vuélvete a mí. ¿Por qué? Yo te redimí. Isaías 44, 22. ¿Sí? Solo tiene que volver a Dios. Dios nos mandó, vuélvete a mí. ¿Por qué? Yo te redimí, ya pagué todo. ¿Sí? El evangelio a nosotros, para que podamos huir a la ciudad de refugio, no es demasiado difícil para nosotros, ni está lejos. Por eso puso cada parte, en trecho de trecho. Total 6 ciudades. ¿Sí? Quien quiera puede ser salvo. Quien quiera puede huir a la ciudad de refugio. ¿Por qué? No es demasiado difícil para ser salvo. ¿Sí? Porque la ciudad de refugio no está lejos, por eso. Todos los hombres pueden ser salvos, pero hay que pasar. Primero tienen que oír y creer. Evangelio de la salvación. No hay otra manera. O sea, Isaías 46 también. Por eso desde niño hasta anciano puede ser salvo. ¿Por qué? Muy fácil ser salvo. Pero muchos cristianos no conocen esta manera. Muchos cristianos. Los que se salvan, seguro son pocos. 자, Isaías 46, versículo 12 y 13. 자, Isaías capítulo 46, versículo 12 y 13. Leamos juntos. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejarás, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. La justicia de Dios se acerca a nosotros, no se aleja. Ya nuestra salvación, que es el Señor preparó, no está lejos. ¿Sí? Como Dios puso 6 ciudades de refugio de trecho en trecho, el evangelio también está cerca de nosotros, para que todos los hombres puedan ser salvos fácilmente. ¿Sí? Por eso, muy fácil ser salvo, pero mucha gente no tiene la manera de ser salvo. ¿Por qué? No tiene Espíritu Santo, por eso. Solo el que es salvo puede predicar. Puede dar buen fruto. Buen árbol, solo buen árbol puede dar buen fruto. Primero tiene que ser buen árbol, o sea, tiene que ser hijos de Dios. Primero tiene que ser salvo. Entonces, usted también puede invitar a predicar a su amigo, a su familia, a su vecino. Puede dar buen fruto. ¿Sí? Por eso, si es salvo, tiene que predicar, tiene que invitar. 자, hoy, hace 2 días también, un hermano ha sido salvo. Hoy vino otro hermano también. Otro. Antes, hermano Fabián ha sido salvo. Él predicó a su hermano menor, se llama Denis. Hoy también vino otro hermano. Ahora está escuchando. ¿Sí? ¿Por qué? Quiere vivir eternamente en el cielo juntos. Es natural. Seguro su hermano, otro hermano también va a ser salvo. Solo tiene que oír y creer. ¿Sí? 자, San Mateo 24, busquemos. 자, San Mateo
24. 자, versículo 3. 자, primero. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 자, versículo 7, leamos juntos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 자, versículo 11 también, leamos juntos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 자, versículo 14 también. 자, leamos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 자, Jesús dijo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 자, como dijo Jesús, el libro que será más vendido y entregado a todo el mundo, ¿es el libro de Harry Potter? No, es la Biblia. Es la Biblia. Nuestra salvación, que es nuestra ciudad de refugio, no está lejos. Creo que cada casa tiene Biblia. Ah, pastor, yo soy católico. Ya, mismo Biblia. Yo a veces, católico, yo consulté con libro de la Biblia católica. Con la Biblia católica también puede ser salvo, porque misma palabra. ¿Sí? No está lejos, solo tiene que escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Así que la fe es por él, oír y el oír por la palabra de Dios. 자, vamos a ver aquí. La Biblia es el libro más vendido en el mundo en los últimos 50 años. Por eso aquí, en el año 2007, la Biblia ha sido traducida a 2.454 lenguas. Wow, muchísimo. Pues en delante de juicio no puede excusar. No tenía oportunidad. ¿En su casa tiene Biblia o no? Dios va a preguntarle. ¿Sí? Hasta el año 2013 estaba traducida en 2.551 idiomas. Muchísimo, ¿sí o no? Por 2000 años la Biblia ha entrado en todos los países y se ha traducido hacia el idioma más minoritario de ese país. De Quichua también, ¿sí? He visto la Biblia de Quichua. ¿Nuestra ciudad de refugio está lejos o no? No, ¿sí? Nuestra salvación no es demasiado difícil para nosotros, ni está lejos. Solo tenemos que oír y creer en el evangelio de la salvación. 자, volvamos 35 números. 자, en el libro de números, 자, volvamos 35 versículo 15. 자, en el libro de números, capítulo 35, versículo 15. 15. 자, números 35, versículo 15. 자, leamos juntos. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. 자, no solamente los hijos de Israel, sino también el extranjero podía huir a la ciudad de refugio. 자, nuestro evangelio también. La salvación que Dios preparó no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. 자, Jesús es la ciudad de refugio para todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sí? Romanos capítulo 3, busquemos. ¿Sí? Por eso, extranjero, los gentiles también puede ser salvo, como nosotros. 자, Romanos capítulo 3, 자, versículo 29.
Pues desde el Antiguo Testamento, judío, extranjero, todos podían huir dentro de la ciudad de refugio. Romanos capítulo 3, versículo 29. Romanos capítulo 3, versículo 29. Leamos juntos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de judíos. Claro, Dios eligió su pueblo, se llama Israel, pero también de los gentiles. Dios envió a Jesús no solamente para los judíos, sino también para los gentiles como nosotros. Somos extranjeros, somos gentiles, pero puede ser salvo, pero puede entrar dentro de la ciudad de refugio. Puede memorizar 1 de Juan 2:2, y eres la propiciación por nuestro pecado, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque Jesús murió. Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado del mundo. Jesús llevó pecado del mundo, ¿sí?, a su cuerpo en la cruz. Ya murió. Jesús murió por todo el mundo. ¿Solo Jesús murió por los judíos? No. También Jesús murió por los gentiles, extranjeros. Por eso todos los hombres pueden ser salvos. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Por eso puede entrar en la ciudad de refugio, pero no es obligatorio. No quiere, ya. No quiere oír y creer, ya. Pero si quiere, ya puede. Todo puede ser salvo, pero depende de su corazón. ¿Sí? Depende de su corazón. ¿Sí? Aquí, San Juan 3:16 también puede memorizar. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, todo, judío y extranjero, o sea, gentiles, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero predicó a los judíos en la época de Jesús, pero judíos no les gustaba aceptar a Jesús. Por eso, Biblia dice, leamos juntos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, como nosotros. Por 2000 años, los judíos no querían escuchar esta salvación de Dios, pero ahora y poco a poco, porque Biblia profetizó, en el fin del año, los judíos van a regresar a Jesucristo. Por eso, en esta época, poco a poco, los judíos también ahora están siendo salvos. Ahora, he leído un libro de testimonio de judíos. Después de leer San Mateo, él ha sido salvo. Para los judíos, sí hay libro, pero solo Antiguo Testamento sí tiene. Nuevo Testamento no quiere leer, pero él ha leído San Mateo, ha sido salvo. ¿Sí? Pero ahora poco a poco. ¿Sí? Pero aquí, ya sabe pues, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, ellos oirán, claro. Ahora muchos gentiles, muchos extranjeros, ahora está siendo salvo. ¿Sí? Los judíos mataron a Jesús y traicionaron el evangelio. Por eso la salvación vino a nosotros, los gentiles. Ahora es una buena oportunidad para los gentiles de ser salvos. Por eso, esta época se llama la época de los gentiles. Antes de Jesucristo, época de la Israel. Pero desde la muerte de Jesús hasta la venida del Señor Jesús, ¿cómo se llama? Época de los gentiles. Época de la gracia, época de la iglesia, por eso. ¿Sí? Porque los gentiles pueden ser salvos. La ciudad de refugio que Dios preparó no es solamente para los hijos de Israel,
sino también para los extranjeros, o sea, los gentiles. ¿Sí? Volvamos, libro de Números 35, 25, versículo 25. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 25. Esto es último tema de hoy, muy importante. Si es salvo, puede entender este versículo. Leamos juntos. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue unido con el aceite santo. Hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue unido con el aceite santo. Versículo 26 al 28. Leamos juntos. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallaré fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre mataré al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar, hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. ¿Puede entender? ¿Puede entender? El sumo sacerdote es muy importante. Tiene que morir para librarnos. No puede salir. Vengador va a matar hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces, sumo sacerdote, ¿a quién indica? Sí. Por eso, desde Antiguo Testamento, esperaba que algún persona va a morir en mi lugar. Se llama Jesucristo, Mesías. ¿Por qué? Podemos ser librados del pecado, del vengador, de la ley de Dios, que la paga del pecado es muerte. Por eso, la muerte del sumo sacerdote muy importante. Homicida ya habitó, ¿sí? Habitó en la ciudad de refugio, pero quería salir, quería devolver a su tierra, pero después de salir va a morir. Pero está esperando, ¿cuándo va a morir para mí sumo sacerdote? ¿Sí? Ya murió, escuchó noticia de la muerte del sumo sacerdote. Desde ese momento puede ser librado. Pero muchas gracias. Muchas gracias. El sumo sacerdote indica a Jesucristo. Ahora puede entender. El homicida, como nosotros, tenía que habitar en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Después que hubiera muerto el sumo sacerdote, el homicida podía volver a la tierra de su posesión. Esto es ley de Dios, ley de Dios. ¿Qué le parece? ¿A quién simboliza el sumo sacerdote? Sí. Por eso hemos aprendido sobre este tema primero. Sí. Por un tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Para librarnos, Jesús tenía que morir. ¿Sí? Entonces, el vengador va a matarnos. Vengador es como ley de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús ya murió, ya pagó, ya murió. ¿Sí? Como el homicida podía ser librado por la muerte del sumo sacerdote, nosotros también podemos ser librados por medio de la muerte de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Podemos recibir nuestra tierra de posesión en el cielo. El homicida volverá a la tierra de su, pues nosotros también. En el cielo ya hay nuestra tierra, posesión, heredad. Deuteronomio 19,
también. 자, Deuteronomio 19, versículo 3. ¿Puede entender? Sí. Por eso, la ciudad de refugio tiene mucho significado espiritual. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento, Dios nos enseñó sobre la salvación. ¿Cómo puede ser salvo? Todo explicó. ¿Sí? Acontecimiento de la historia de Israel. ¿Sí? 자, Deuteronomio 19, versículo 3. 자, vamos a ver nuestra misión entonces. 자, vamos a ver. 19, versículo 3. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 3. Leamos juntos. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya. Todo homicida, todos los hombres pueden huir ahí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglar los caminos, porque somos salvos. Usted conoce camino de vida, ¿sí? La manera de ir al cielo. Entonces, tiene que arreglar para todo homicida, para su familia, para su amigo, vecino que todavía no son salvos, ¿sí? Tenía que arreglar los caminos para que todo homicida huyera a la ciudad de refugio. Los caminos para llegar a la ciudad de refugio no eran arreglados por los homicidas, sino por la palabra de Dios. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó el camino de la vida para nuestra salvación. Por eso, todos los hombres solo tienen que huir a la ciudad de refugio a través de los caminos preparados. Pues alguien preparó camino de salvación. Por eso yo soy salvo. Usted, porque ¿cómo podía ser salvo? Alguien le invitó, guió un camino de la salvación. Entonces, usted también tiene que preparar un camino de la salvación para su familia, que todavía no son salvos. Por eso tenemos que trabajar ahí, también servir, también hay que ofrendar. O sea, para predicar necesitamos ofrenda, ¿sí? Pero no es obligatorio. ¿Sí? El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también, depende de su vida. Pero va a arrepentirse en el cielo. ¿Sí? Próximo año va a disminuir ayuda de Corea del Sur. Poco a poco tenemos que independizarnos. ¿Sí? Por eso, próximo año, porque menos, creo que $200 va a enviar ofrenda de Corea. Por eso yo pensé mucho, ¿cómo hago? No hay solución. Por eso, próximo año no vamos a utilizar bus. ¿Sí? De Carapungo. ¿Sí? Ahora cada mes está pagando como $80, $100. Pero próximo año no hay bus. Depende de usted. Personalmente podemos ahorrar. ¿Sí? Por eso, poco a poco vamos a independizarnos para predicar a los ecuatorianos. Sin sacrificio no hay salvación. Porque usted ha sido salvo, alguien sacrificó. Dio su vida, su dinero, su ofrenda, su obra. Por eso ustedes están aquí. Por eso ustedes son salvos. Ahora tiene que pagar y recompensar. Es su papel. ¿Sí? Solo yo quiero ser salvo. Se llama egoísta. Egoísta. 100%. Pero seguro recibió gracia, hay que compartir. Es natural, no es egoísta. ¿Sí? ¿Quiere ser egoísta? Por eso, próximo año ya vamos a trabajar más y servir más. ¿Sí? 자, San Lucas. 자, capítulo 3, versículo 5 y 6. 자, San Lucas.
San Lucas, capítulo 3, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Todo valle se rellenará y se para todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Para ver la salvación de Dios, todos los hombres hay que trabajar, hay que arreglar los caminos. No, entonces no puede ver dónde está salvación, mi salvación. ¿Sí? Todo valle se rellenará, se vará todo monte collado. ¿Sí? ¿Por qué? Verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Ahora toda carne puede ver la salvación de Dios. ¿Sí? Porque Jesús ya murió. Pero para ellos también nosotros tenemos que arreglar los caminos. Es muy importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Jesús hizo su papel porque ya murió. Ahora falta nuestra obra. Depende de nuestra obra, otra persona puede ser salvo o no. Jesús ya preparó su camino. Ya murió. Preparó salvación. ¿Sí? Jesús es el camino nuevo y vivo. Por eso, aquí, leamos juntos. Por el camino nuevo y vivo y que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Nos dio su carne, su muerte. Por eso preparó el camino nuevo y vivo. Por este camino, todos los hombres pueden ser salvos. Pero para ver la salvación de Dios, hay que arreglarnos. Hay que trabajar, servir, ofrendar. ¿Para qué? Para predicar a otra persona. Seguro Jesús es nuestro camino nuevo y vivo. Pero para predicar el Evangelio, nosotros también tenemos que arreglar los caminos. Es muy importante. Aquí Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Hay que enseñar. Aquí sí hay camino de ser salvo. ¿Dónde está? Aquí sí hay. Venga, venga. Solo tiene que oír y creer, porque la Biblia dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También la Biblia dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso si quiere ser salvo, necesita la fe. Pero para obtener la fe, tiene que oír la palabra de Dios. No hay otro camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. No hay otro camino. No hay otra manera. Pero otra iglesia está enseñando doctrina falsa. Si quiere ir al cielo, tiene que hacer así, así. Tiene que llevar vestido todos los días. Yo he escuchado. ¿Por qué siempre llevo vestido? Para ir al cielo. Para ir al cielo. Dios le gusta. Para ir al cielo tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Biblia dice así, por eso ya. Qué pena, qué pena. No hay otra manera. No es demasiado difícil para hacer. No es demasiado difícil. Pero después de ser salvo, demasiado difícil para vivir para el Señor. Demasiado difícil. Ser salvo ya muy fácil. Pero después de ser salvo, hay que tomar decisión. Muy difícil. Muy difícil. Por eso entre ustedes, solo poco hermano está trabajando muy fuerte. No mucho. Dios todo conoce. Ser salvo ya muy fácil. Pero vivir para el Señor en este mundo, muy, muy difícil. Hay que pelear contra el mundo, contra nuestro cuerpo, contra el pecado. También hay que trabajar, servir. Demasiado difícil. Pero Biblia dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
seguro Dios va a recompensarnos. Por eso, salvación son iguales, pero gloria eterna son diferentes. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pero todos son diferentes. Sí. Pero todavía no es salvo, entonces primero tiene que ser salvo. No lo sé, 100% puede ir al cielo, pero creo que 90%. Entre nosotros sí hay 10%. No lo sé. Creo que alguien va a quedar aquí. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque hasta aquí llegó salvación. Salvación no es conocimiento. Salvación es amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Es amor de Dios. Tiene que aceptar el amor de Dios. No tiene que entender en su cabeza conocimiento de la salvación. ¿Sí? Por eso, por sus frutos los conoceré. Salvación muy fácil, puede entender, pero seguro llegó hasta aquí o no. Seguro Jesús es su Señor o no. Todavía su Señor es usted. No ha cambiado todavía. ¿Cómo podemos ver? Por sus frutos los conoceréis. Por eso no lo sé. Exactamente, pastor, ¿yo puedo ir al cielo o no? No lo sé. Si oyo y creo evangelio, entonces puede ser salvo. Pero no hay fruto. Entonces tiene que dar fruto. Depende usted. No lo sé. Pero seguro si es salvo, es natural dar buen fruto. Si es salvo, desde ese momento hasta hoy, ¿a cuánta persona ha predicado? Entre ellos, ¿a cuánta persona ha sido salvo? Muy importante, como evidencia de mi salvación. ¿Por qué? Los vivos puede dar a luz. Los muertos no puede dar a luz. Pero seguro los vivos puede dar a luz. Después pasar 1 año, 2 años, 3 años, su familia, su amigo, su vecino va a ser salvo uno. Pero ya pasó 5 años, 6 años, pero por medio de mí, nadie ha sido salvo. Entonces hay que examinar su salvación, su fe. ¿Sí? Hay que chequear. Es muy importante. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre las ciudades de refugio. La ciudad de refugio es Jesucristo. Queremos que todas las personas puedan entrar en la ciudad de refugio. Envíanos muchas almas nuevas que quieran conocer de ti. Permíteles escuchar tu palabra con un corazón humilde y así puedan entender el perdón de pecado y ser salvos. Faltan 3 semanas para que termine este año. Ayúdanos para que prediquemos esforzadamente durante estas 3 semanas restantes. Esta semana también, guíanos para que siempre vivamos para ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Chao.